Hola, bienvenidos a todos. Vamos a hacer el siguiente problema de cinemática del plano. Dice, desde una altura de 20 metros lanzamos una pelota con una velocidad inicial de 36 km por hora y un ángulo de inclinación de 30 grados sobre la horizontal. Se pide, bueno, pues aquí nos van a pedir una serie de cosas, pero lo primero es identificar el tipo de movimiento. Como lanzamos a una cierta altura y no aparecen más fuerzas que la gravedad, estamos ante un tiro parabólico. ¿De acuerdo? Entonces las ecuaciones del tiro parabólico son estas que veis aquí y esto es lo que vamos a tener que utilizar para resolver el problema. Entonces ahora nos vamos a hacer un dibujo con los datos que nos dan. Comenzamos, dice, desde una altura de 20 metros. Vale. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo. Vale. Pues voy a suponer que lo he lanzado desde aquí. 20 metros. Con lo cual I sub 0 pues son 20 metros. ¿Qué más me dice? Una velocidad inicial de 36 km por hora. Una velocidad inicial de 36 km por hora. Bueno, conviene ponerlo en el sistema internacional, entonces 36 km por hora, 36 km por hora, si lo pasamos al sistema internacional, una hora arriba y segundo abajo, una hora son 3.600 segundos y un kilómetro pues son 1000 metros. El kilómetro se va con el kilómetro, la hora se va con la hora. Tendríamos que multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, o lo que es lo mismo dividir entre 3,6. Y esto nos daría pues 10 metros por segundo. Como es lo que nos interesa, borro y pongo directamente ya los 10 metros por segundo. Vale. ¿Qué más nos dice el problema? Un ángulo de inclinación de 30 grados. Bueno, pues esto es lo que llamamos el alfa, son 30 grados. Dice sobre la horizontal, por eso son 30 grados positivos. Si dijera bajo la horizontal, pues sería menos 30 grados. Entonces, bueno, pues ¿qué movimiento va a hacer? Pues esto va a ser una cosa así. Irá cayendo. Vale. Entonces, la cuestión está, inicialmente estamos ahí, a ese instante es al que le llamo t sub 0. Estos 30 grados es este ángulo, el ángulo de la inclinación inicial, y nos dice que sale con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice. Bueno, voy a borrar porque necesito sitio. Y ahora ya podemos empezar, bueno, voy a pasar estos tres datos a las ecuaciones para ver cómo nos quedan. Entonces, ¿cómo nos quedarían nuestras ecuaciones? Pues como vemos en estas ecuaciones, tenemos que los parámetros son v sub 0, está aquí, alfa, que está aquí, e I sub 0. Estos son parámetros, son constantes de este tipo de movimiento en concreto. El otro, lo demás sería el tiempo, que el tiempo es una variable, la g, que aunque sea una constante, es siempre conocida, con lo cual no necesitamos saber nada. Y de esta manera significa que al conocer estos tres datos, conozco todo el movimiento. O sea, tengo toda la información acerca del movimiento, el movimiento está totalmente determinado. Bueno, pues voy a escribir estas ecuaciones particularizando para los valores que me han dado aquí en el problema. Entonces, bueno, estos son los valores una vez que he sustituido v0, alfa e I sub 0 por los valores que me da el problema. Vamos a trabajar un poquito más esto de 10 coseno de t, digo 10 coseno de 30, 10 seno de 30. Y esto es lo que tendríamos ya en la forma más sencilla. Por tanto, estas ya no me valen, las voy a borrar. Comenzamos el apartado A. Me dice instante de tiempo en el que la altura de la pelota es máxima. Posición, velocidad y aceleración en dicho instante. Vale. La altura es máxima en este punto. Entonces a este punto le voy a llamar, a su instante le voy a llamar t sub 1, por ejemplo. ¿Vale? De acuerdo que me están pidiendo la posición I sub 1, V sub 1, A sub 1. Bueno, pues vamos a empezar.
para resolver los problemas tenemos que imponer condiciones. Entonces, ¿qué condición puedo imponer yo al instante de tiempo en el que la altura sea máxima? Bueno, pues una manera de verlo es que en este instante la velocidad va a ser así, va a ser horizontal. Y esto significa que si la velocidad es horizontal, su componente y es 0, es decir, que esto va a valer 0 en ese instante. Otra manera de verlo es la siguiente. Desde el inicio está subiendo, por lo tanto, al subir, quiere decir que esta VI va a ser positiva. Después, cuando llega al punto máximo, empieza a bajar. Eso significa que esta VI va a ser negativa. Si justo antes de llegar al punto máximo la VI es positiva y después de llegar al punto máximo comienza a ser negativa, es porque ahí la VI valía 0. Por tanto, la condición que tenemos que imponer es que VI en el instante 1 es igual a 0. Entonces, venimos aquí a las ecuaciones, a la ecuación de VI y sustituyo e igual a 0. Entonces tendría 5 menos 9,8 por ese t sub 1, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues si despejo de aquí la ecuación, este instante t sub 1 me sale 5 entre 9,8 y esto a mí me ha dado 0,51 segundos. Por lo tanto, el instante ya está. ¿Qué más cosas nos pide? Vamos a ver. El instante en que llega al suelo, la posición. Vale, pues la posición será calcular la x1 y la y1. ¿Cómo calculamos la x1? Pues simplemente es venir aquí a la ecuación de la x y sustituir la t por este de t sub 1. Así que sería 8,66 por el t sub 1, pero el t sub 1 vale 0,51. Y esto a mí me ha dado 4,417 metros. Siguiente cosa, la I sub 1. Bueno, pues para calcular la I sub 1 me vengo aquí a la ecuación de la I y sustituyo el tiempo por el 0,51. Así que tendré 20 más 5 por 0,51 menos 4,9 por 0,51 al cuadrado. Si echamos las cuentas nos da 21,276 metros. Seguimos, nos pide también la velocidad. Bueno, pues vamos a calcular Vx1. Vx1, como vemos, es constante, es 8,66. ¿Qué unidad? Pues como nos dice que es el sistema internacional, metros por segundo. Así que 8,66 metros por segundo. La V sub 1 no hace falta calcularla porque ya sabíamos que era 0. Entonces, con todo esto, tendremos que el vector de posición en ese instante es igual a x1y más y1j, pues x1 es 4,417 metros, o sea, por y, más la I sub 1 es 21,276 j, y esto estará en metros. Por su parte, la V sub 1, pues es Vx1 por y más Vi1 por j. Como veis, a veces pongo una raya y a veces pongo una flecha. Bueno, eso no es importante. Vx1 es 8,66 y más la velocidad inicial es 0, 0, j. O si queréis, directamente no se pone nada. Se pone 8,66 por y ya está perfecto. Y esto estaría en metros por segundo. Otra cosa que me pide es la velocidad, pero en módulo. Bueno, pues la velocidad en módulo, sabemos que la velocidad será la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada, Vx es el 8,66 al cuadrado más la Vi es 0 al cuadrado. Esto nos da 8,66 metros por segundo. No habría hecho falta hacer nada porque simplemente viendo aquí que esta V1 es esta,
ya sé yo que el módulo va a ser 8,66, simplemente lo pongo pues para practicar. Más cosas que nos piden, la aceleración. Bueno, la aceleración en el tiro parabólico es constante. La aceleración es igual a g, que es igual a menos g por j, que es menos 9,8 j metros segundo al cuadrado. Y esto es constante, siempre va a tener esta aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, con esto tenemos el apartado A. Apartado B. Instante de tiempo en el que la pelota llega al suelo, posición, velocidad y aceleración. Bueno, pues la pelota llega al suelo aquí, así que a este instante le voy a llamar T2. El instante en el que la pelota llega al suelo. Bueno, pues vamos a resolverlo. Tenemos que imponer alguna condición para este instante. ¿Qué condición sabemos que sucede en este instante? Pues que como está en el suelo, su I es 0. Así que I2 es 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Imponer esto en la ecuación de la I. Así que tengo que 20 más 5 T2 menos 4,9 T2 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. Si resolvemos la ecuación de segundo grado, bueno, recuerdo para el que no lo sepa, que si yo tengo esta ecuación, bueno, pues la solución es menos b más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4ac, todo ello dividido de 2a. ¿De acuerdo? Bueno, pues si resolvemos esta ecuación, la solución que t2 es igual a menos 5 más menos, después de hacer la raíz cuadrada, aquí vendría un 20,42 dividido entre menos 9,8. Bueno, pues esto, como vemos, si hacemos la de arriba nos va a dar algo positivo, entre algo negativo nos va a dar negativo, no tiene ningún sentido. Y si hacemos la de abajo, menos 5 menos 20,42 dividido entre menos 9,8, nos va a dar 2,59. Y esto quiere decir pues que ese instante en el que sucede que cae al suelo son 2,59 segundos. Más cosas que nos pide. La posición. Bueno, la posición, la I ya la sé. La I es I2 igual a 0. Entonces me pedirán la posición en el eje X. Bueno, pues la posición en el eje X, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí la T por T2. 8,66 por T2, pero T2 vale 2,59. Y esto a mí me ha dado 22,43 metros. La I ya la sé, que es esta. También me pide velocidad. Bueno, pues vamos a calcular la velocidad en el eje X, en el instante 2. Es constante, 8,66 metros por segundo. Y ahora la velocidad en el eje Y, en el instante 2, pues sería sustituir aquí 5 menos 9,8 por 2,59. Y esta velocidad es de menos 20,382 metros por segundo. Bueno, pues con estos datos ya puedo calcular el vector de posición en el punto 2, que será 22,43 y eje X más 0j eje Y. Si queremos, no ponemos nada de esto, lo dejamos así, perfecto. Por su lado, la velocidad 2, pues será 8,66 y esta de aquí, la componente X, más la componente Y, que es menos 20,382 J. Esto estará en metros por segundo. Como también me pide el módulo, ¿vale? El módulo algunos lo ponen con una barra vertical y hay otra gente que la pone con dos. Bueno, se suele poner con una barra cuando hablamos del módulo de un número real y con dos cuando hablamos de la norma de un vector. Pero a mí me da igual. Podéis ponerlo con una barra o con dos. Entonces esto es la raíz cuadrada de Vx al cuadrado, pero como Vx es 8,66 al cuadrado, más Vi al cuadrado, pero Vi es menos 20,382
al cuadrado. Y esto nos va a dar el módulo de la velocidad. Bueno, pues esto nos da una velocidad de 22,15 metros por segundo. Por último, en el apartado B me pide la aceleración en dicho instante. Bueno, pues la aceleración, como digo, siempre va a ser constante y va a ser menos 9,8 J metros segundo cuadrado. Con esto tenemos el apartado B. Apartado C. Instante de tiempo en el que la velocidad forma un ángulo de 40 grados en valor absoluto con la horizontal. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues por ejemplo, cuando ha iniciado el tiro, aquí en el instante inicial, nos dice que este ángulo es de 30 grados positivos. A medida que vaya pasando el tiempo, ese ángulo será cada vez menor, aquí será ya 0, y aquí el ángulo que forme pues empezará a ser negativo. Suponiendo que, por ejemplo, me lo invento, pongo que este punto es el punto donde pues vale 40 grados. Entonces, bueno, esto está un poco regular, pero si lo pongo aquí, a ver lo que quiere decir. La velocidad en este instante, que voy a llamar el instante T3, pues tiene que formar 40 grados, como dice aquí en valor absoluto, positivos no pueden ser, porque el mayor valor de ángulo positivo es el 30, luego va decreciendo y aquí ya son negativos, por tanto va a ser 40 negativos. Bueno, si queremos lo podemos poner como menos 40, queriendo decir que va hacia abajo. De acuerdo, entonces esta va a ser la velocidad en 3 y como sabemos, pues la velocidad tiene pues, su componente I, que es esta, VI3, y su componente X, que será esta, Vx3, ¿vale? ¿Y qué son estos menos 40 grados o cómo está relacionada Vx3 con Vi y con los menos 40? Bueno, pues si nos fijamos, la tangente de menos 40, que va a ser la tangente de menos 40, va a ser esta Vi partido de esta Vx. Va a ser esto entre esto. La Vi va a ser negativa, muy bien, y la Vx positiva. Bueno, pues esto va a ser Vi3 dividido entre Vx3. Y esta es la ecuación que yo debo imponer para resolver el apartado C. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la tangente de menos 40 es igual a Vi3, Vi, esta es su fórmula, con lo cual su ecuación 5 menos 9,8 por T sub 3 dividido entre la velocidad en el eje X, que es constante, 8,66. Bueno, pues esto lo trabajamos un poco, 8,66 por la tangente de menos 40 es igual a 5 menos 9,8 por T sub 3. Si despejamos de aquí, T sub 3 nos va a dar, voy a pasar esto a este lado, esto sería 5, esto lo paso al otro lado, menos 8,66, tangente de menos 40, y ahora tendría que dividir por el 9,8, puesto que al pasarlo aquí es positivo. Bueno, pues en cualquier caso, si echáis esta cuenta, da 1,252 segundos. Con esto tenemos el apartado C, vamos al D. Apartado D. Instante de tiempo en el que la pelota está a una altura de 10 metros. Bueno, pues si esos son 20, pues estos serían 10 metros, pues será este instante. Bueno, pues lo voy a llamar el instante T4. Vale. Entonces, leemos otra vez, instante de tiempo en el que la pelota está a una altura de 10 metros. Bueno, pues lo único que hay que imponer, pues que la altura en este instante es de 10 metros, ya está. Imponiendo que la altura es de 10 metros, lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir la I por 10 metros y ver qué instante de tiempo es. 10 es igual a 20 más 5 t sub 4 menos 4,9 t al cuadrado. Bueno, pues esto si lo resolvemos, pasamos esto al otro lado, menos 5t4 y esto me queda un menos 10 igual a 0. Este T4 nos va a quedar un 5 más menos, yo ya lo he hecho, aquí me quedaría un 14,866 dividido entre
9,8. Bueno, pues esto nos va a dar, si ponemos un más, nos va a dar 2,03 segundos. Si ponemos un menos, nos va a dar una solución negativa que no tiene sentido en nuestro contexto. Por tanto, este instante 4 que me piden es 2,03 segundos. Por último, vamos al apartado E. Apartado E, instante de tiempo en el que la velocidad es de 15 metros por segundo. Bueno, pues como vemos, esta velocidad, estos 15 metros por segundo, es módulo. Si llamo, por ejemplo, he llamado hasta el t4, bueno, pues voy a llamar a este instante t5. ¿De acuerdo? Este instante. Por tanto, lo que me están diciendo es que la velocidad en el instante 5 es de 15 metros por segundo. Bueno, pues como traducimos esto, ya sabemos que el módulo de la velocidad es la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vi al cuadrado, pues lo voy a elevar al cuadrado y así me quito la raíz. Entonces lo que tengo es que esto es igual a 15 al cuadrado y por tanto vx, bueno, voy a poner el 5, ya sabemos que es el 5, o sea el instante 5, así nos queda más sencillito. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es, y donde pone aquí vx, poner su expresión y en vi lo mismo. Entonces tengo que 8,66 al cuadrado más 5 menos 9,8 t al cuadrado, y esta t será la t sub 5 que he llamado. Pues esto tiene que ser igual a 15 al cuadrado. Bueno, pues echando aquí unas cuentas, 8,66 al cuadrado son 75, más 5 al cuadrado, menos 2a, o sea, menos 98 por t, más el 9,8t al cuadrado, o sea, 96,04 por t al cuadrado, es igual a 15 al cuadrado, que es 225. Bueno, pues reordenando un poquillo, nos va a quedar esta ecuación de segundo grado que estoy escribiendo ahora, 98t menos 125 igual a 0, y si la resolvemos, bueno, pues nos va a dar 98 más menos 240,05 dividido entre 192,08. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí ya sí que voy a poner el t sub 5. Cogemos la de arriba, pues sí, nos va a dar una solución positiva. De hecho, nos va a dar 1,76 segundos. Si cogemos la de abajo con el menos, nos va a dar una solución negativa, que no tiene sentido en nuestro contexto. Por tanto, ese instante es 1,76 segundos y con esto hemos terminado el problema.